Hola, bienvenidos a este espacio de Contexto Cubano. En esta ocasión estaremos compartiendo con Sandra y Nico. Estaremos hablando de los eventos que ocurrieron en Cuba a partir del paso del huracán Ian por el occidente del país, que seguramente hayan escuchado que luego de esto hubo cortes de electricidad importantes que dieron como resultado protestas bastante esparcidas, sobre todo en la provincia de La Habana. Esta situación se prolongó por alrededor de 4 o 5 días, disminuyendo en intensidad ya en el último periodo. En la región donde yo estoy de La Habana, los cortes fueron de menor tamaño que en los lugares donde se encuentran Sandra y Nico. Ellos tuvieron mayor experiencia respecto a lo ocurrido. Entonces, bueno, Sandra, ¿me podrías contar un poco cómo viviste el paso del huracán, lo que vino después, los cortes de la electricidad, si hubo algún tipo de malestar social por donde vives? Bueno, como decía Ernesto, los cortes eléctricos duraron hasta 5 días, incluso más en algunas zonas. Tras el paso del huracán el 27, el sistema eléctrico, o sea, eléctrico fue completamente. No había electricidad en Cuba para nadie. Estuvo apagada completa. También el agua fue otro problema, porque no había agua en ninguna zona. Todavía hoy en día hay zonas que están sin electricidad. En parte de Guacoa no hay electricidad en estos momentos. O sea que serían más de 120 horas sin electricidad. En total creo que los apagones por mi zona nada más fueron de 2 días. Ya el jueves, más tardar, teníamos electricidad estable, porque antes la ponían como una prueba. Hubieron también, que hay que mencionarlo, los incendios que hubo en algunos postes, porque parece que medidas que no tomaron. Y respecto al agua, es algo que todavía en algunos todavía están siendo afectadas. Ahora mismo en la panadería que está en esta zona no está cumpliendo el servicio porque tenía un problema con el agua, abastecimiento. Muy interesante, ¿no? Lo que dice, o sea, no solo se afectó el sistema eléctrico, a partir del sistema eléctrico se afectaron otras cosas como el abastecimiento del agua. Y no presenciaste, tuviste conocimiento de que hubiera algún tipo de protesta o de malestar social por tu zona, Sandra. Bueno, por mi zona ocurrió, no podría llamarlo una protesta o manifestación muy, o sea, de desorden, simplemente las personas usaron la comida podrida en las calles y estuvieron reunidas en un parque a varias horas. Ok, ok. Destacar es que hubieron Pero, muchas personas en las calles. Yo estuve atenta porque yo salía, obviamente tenemos que salir a hacer nuestras gestiones. Y se veía mucho las personas en las calles cargando la comida, la podrida, también la comida de que en algún lugar que tuviera electricidad tenían que guardarla porque se iba a echar a perder y es la poca comida que tenían. Muchas familias en las calles con los bultos, la ropa, buscando dónde quedarse con electricidad. entiendo, gracias. Entonces, Nico, ¿podrías decirme cómo viviste el paso del huracán, los cortes de electricidad? ¿Hubo algún tipo de protesta por tu zona? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Bueno, realmente la situación, ¿no? Fue bastante estándar en toda la ciudad de La Habana, pero al yo vivir en una zona relativamente marginal, se espera un mayor desorden público ante protestas e inconformidad, ¿no? Estuvimos afectados aproximadamente 4 días y medio sin electricidad y lógicamente al no haber electricidad en todo el país y lógicamente en la localidad no hay capacidad de bombeo, por lo tanto no había agua y también hubo problemas con el gas. Ese fue otro problema que faltó mencionar a Sandra, pero realmente el gas también se afectó. O sea, los tres servicios básicos que son brindados a la población cortados completamente. Y bueno, realmente es una situación difícil de tolerar, ¿no? Porque no son apagones de 8 horas y después tienes las otras, ¿sabes? Las horas del día para hacer el resto de las actividades del hogar, ¿no? Y muchas personas salieron a la calle y de hecho los mismos escombros o los mismos desechos que generó la tormenta los utilizaron para bloquear dos de las vías principales de acceso al municipio y bueno, si Comunales no trabaja, no se circula. Era una de las cosas que decían las personas en los videos, ¿no? Y realmente sí, se movilizó muy rápido el aparato, ustedes saben, para controlar el malestar. Realmente no tengo conocimiento de que nadie haya sido encarcelado, por suerte, ¿no? Conozco personas que salieron y de todas las edades, de hecho, había hasta ancianos de 70 y tantos años, ancianos que realmente toda la vida han apoyado a la revolución, ¿no? Y al Estado incondicionalmente, pero es que la inconformidad fue más grande que eso para muchas personas.
nuevamente lo de la poca comida que uno puede conseguir se echó a perder y lógicamente eso no es una cosa que tenga explicación ninguna, que tú puedas convencerme a mí de que yo tenga que entender esa situación, porque al final la tormenta pasó por el extremo occidental del país y dejó a la nación entera sin electricidad, dando muestra de que no hay capacidades de cierre automático del circuito cuando se dispara un cable en las vías principales de transmisión de energía eléctrica. Y esa es otra cosa de la que podríamos hablar, porque realmente fue el detonante, ¿no? O sea, fue el detonante secundario, porque el principal fue la tormenta Ian, y es la mala preparación de la Unión Eléctrica para afrontar ese tipo de situaciones, porque realmente se habla mucho de que Cuba está preparada y acostumbrada a los huracanes, pero la semana pasada se demostró que no es así, porque ¿cómo vas a permitir que esté en ese sistema, esa parte del sistema, en tales condiciones que por unos vientos de 80 kilómetros por hora en esa zona, porque en esa zona solamente fueron vientos de tormenta tropical y realmente no tenían por qué existir ningún tipo de averías por esas causas, y básicamente dejas un país entero a oscuras? No tiene sentido ninguno. Y bueno, malestar social, sobre todo por esa razón, ¿no? Por eso, ¿cómo va a tener ese nivel de mala praxis ustedes y permitir que el país entero se apague? Y lógicamente uno no tiene por qué tolerar eso, eso no tiene ningún tipo de razón política ni ideológica detrás de eso. Realmente es el derecho de las personas, es un servicio por el que pagamos nosotros y no tiene sentido, no hay explicación ninguna lógica por esas cosas. Realmente, por suerte, las protestas no fueron reprimidas de la misma manera que fueron, no se pueden comparar con el 11 de julio, ni en motivos directamente, ni en nivel de represión, porque muchas veces la policía mantenía una distancia. Por ejemplo, en el caso del Vedado, en línea IG, había mucha gente en la calle protestando y los enfrentamientos no fueron policía-población, sino que fueron población-Consejo de Defensa Municipal, con las autoridades del Consejo de Defensa Municipal, que era lo que estaban armando en ese momento. Y sí, existieron confrontaciones verbales, no llegó realmente en la mayoría de los lugares a nada físico, nada violento, pero da muestra de que se ha perdido el miedo, un miedo que no debería existir de hecho, que es el del miedo a exigir los derechos de las personas, una cosa que no debería temerse, ¿no? Porque al final nos corresponde como ciudadanos y como ser humano, ante todo. Y sí, existieron muchas focos de protestas, pero no eran realmente, la mayoría, sí, nuevamente digo que no eran políticas meramente, sino que eran por necesidades básicas, que esas necesidades básicas lógicamente están relacionadas con la política del país, es otra cosa, pero es desagradable lo que muchos medios han hecho, que por supuesto Contexto no lo va a hacer, de afirmar que no, es por política. Realmente no es por política directamente. Todo tiene que ver con la política, pero la razón primaria de las personas salir a la calle era el corte eléctrico. Un corte eléctrico por un mal manejo de la empresa estatal socialista, que eso es otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver, tiene que ver directamente, pero no es directamente una razón política. Gracias, concuerdo contigo. Realmente lo que ocurrió fue que el malestar generado por una mala gestión respecto al tema eléctrico, que al final desembocó en malestar por otras razones, ¿no? Hizo que la gente saliera a exigir algo tan básico como tener electricidad, algo que a lo mejor se podría evitar. Los cortes probablemente hubieran sido de mucha menor duración si se hubiera manejado mejor. Se reportaron decenas de focos de protesta, sobre todo en la capital del país. En otras regiones también hubo, pero se concentraron más en la capital del país, contrario a lo que venía sucediendo este año, que las protestas eran más para el centro y el oriente del país, donde más quitaban la luz, los famosos cacerolazos. Todo empezó el 29 de septiembre, tengo entendido, en Arroyo Naranjo y el Cerro fueron los primeros focos de protesta que cerraron las calles, la gente salió a protestar. También es muy interesante que a partir del jueves y viernes por la noche quitaron el internet en Cuba, lo cortaron totalmente, wifi, nautigal, datos móviles, todo lo cortaron completamente para censurar cualquier tipo de información sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Lo cortaron completamente, todos los cubanos lo vivimos, eso no se puede negar, justo como hicieron el 11 de julio y el 27 de noviembre, el día que fue la protesta delante del Ministerio de Cultura en el 2020. Entonces, eso es otra forma de afirmar de que hubo protesta, aunque lo quieran negar. También se reportó que al presidente Díaz-Canel lo expulsaron de Batabanó
o sea, comenzaron a repudiar los habitantes de esa zona y se tuvo que retirar. Hubo una funcionaria de un consejo de defensa en la capital que trataba de dar la misma explicación que llevaba varios días dando y simplemente los pobladores de esa zona le dijeron que no podían confiar en ella ya porque si repetía lo mismo todos los días que ya iban a tener luz y no la tenían, al final, ¿cómo iban a seguir confiando en ella? Y bueno, se vieron cosas de ese tipo muy interesantes. ¿Me pueden comentar un poco cómo vivieron el corte del internet? Bueno, a ver, lógicamente esas cosas a uno lo atrapan de sorpresa. Uno espera que con la poquita conexión que existía en aquel momento, porque con los cortes eléctricos se pierde también la cobertura y uno tiene que salir al exterior de la casa para agarrar algo de señal. Yo pensaba que era debido a los cortes eléctricos, pero ninguna forma de comunicación funcionaba, ni siquiera en nuestro hogar y ni siquiera estar parado en el balcón buscando señal, ¿no? Y empecé a mandarle mensajes a varias amistades, tú incluido, de que si tenían internet, que si era el único, y resulta que no era el único, no había internet, lo cortaron, y una vez más se ve esa costumbre que está cogiendo el monopolio de las comunicaciones en este país. Ya es una costumbre ya que adoptaron ellos como del día a día, vaya, siempre está preparado el interruptor para quitar el internet cuando alguien salga a la calle. Y no sé, yo lo viví muy mal porque, bueno, estar incomunicados es muy malo, sobre todo en medio de un ciclón, ¿no? Que lógicamente sin electricidad la señal informativa de la televisión no llega a mí, ¿no? Aunque sea para saber en qué ubicación tiene el ojo del huracán, qué medidas se están tomando, cosas así. Ni a los medios oficialistas uno podía acceder y realmente no le veo sentido a esos cortes de internet que ellos están haciendo porque al final lo que sí no se puede hacer es transmitir en vivo ni comunicarse directamente, pero al final la evidencia de que existió represión o de que existió algún tipo de malentendido en alguna localidad en específico queda registrado en video o en audio o en foto y se puede publicar después de que se restablezca la conexión. O sea que lo veo estúpido, es la palabra que me gustaría usar, es estúpido hacer eso y mucho más en una situación de desastre por la que está pasando el país, porque es un tema muy delicado, el flujo de la información es un tema muy delicado en la defensa civil, que la misma defensa civil dice que hay que estar informados y si tú cortas esa información, haya o no protesta, está mal hecho. Aunque haya protestas en contra del gobierno, aunque haya protestas en contra de lo que sea, está mal hecho. Y por supuesto, uno tiene familia en Pinar del Río, en otras provincias, y no te puedes comunicar con ellos. Entonces, al fin y al cabo, estés o no a favor de las protestas por el malestar, te viste afectado de manera negativa con ese corte de internet. Y realmente es una cosa que vamos a ver cada vez más, de hecho, porque a la misma vez que se pierde el miedo a salir a la calle, el miedo a firmar, el miedo a publicar, el miedo a comentar, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí, van a existir más cortes de internet y va a ser algo ya, tarde o temprano se va a hacer cotidiano. Sí, al final cortaban el internet, una de las razones principales era con el objetivo de que no se difundieran videos de lo que estaba pasando, porque realmente si bien no la represión no tuvo el tamaño que tuvo la del 11 de julio, sí hubo intentos de intimidar a las personas que participaban en las protestas. Se sacó a jóvenes que participan en el servicio militar obligatorio vestidos de civil, pero les daban palos y bueno, andaban con las botas del servicio militar, de esa manera se identifica. ¿Podría agregar Que, algo? sí, sí, claro. Te iba a preguntar ahora que cómo viste el tema o sea, de la movilización, a lo mejor para intimidar a las personas que estaban protestando, qué información tienes sobre este tipo de acción por parte del gobierno. O sea, respecto a eso, sí hubo intimidación, todavía circulan videos en las redes, hubieron brigadas que se bajaron directo en escena de las manifestaciones, que ocupaban palos, estaban gritando constantemente a favor del gobierno cubano, cosas como Fidel, viva la revolución, y arremetían contra las personas. En las redes hay fotos y supuestamente de personas que estuvieron copiadas, que fueron atendidas en policlínicos y eso, pero no están confirmadas como tal. Y también quería decir que las manifestaciones abarcaron también el bloqueo de avenidas. Por ejemplo, la avenida de Santa Fe estuvo bloqueada, también la avenida de Cien y el Cerro también estuvo bloqueada. Fueron personas que con los mismos en las calles fueron bloqueándolas y gritando por la comida
Imagínense, no habían productos de primera necesidad, son fantasmas, no existen en los mercados ni habían donaciones en eso. Se veía la furia de las personas, porque incluso, lo puedo decir porque me firmó una persona cercana, las personas, no todas, algunas estuvieron arremetiendo contra los carros policiales con pies, habían peleas también, se veía descontento en general. Otros también habían protagonizadas generalmente por mujeres y niños, que se vio que se sentaban en las calles. Sí, esa fue una forma de protesta que hubo, sentarse en las aceras de las calles y quedarse ahí. Hubo muchos tipos realmente de protesta. Se ha señalado mucho, se ha querido en parte tener la idea, ¿no? Sobre todo se le criticó mucho a los medios extranjeros que aquí en Cuba que hicieron una cobertura, que querían hacer ver como que las protestas eran solo por los cortes de electricidad, que realmente eso fue lo que provocó el surgimiento de esta. Pero se le criticó porque de alguna manera se puede interpretar como que no quieren perder las credenciales, que ha pasado anteriormente, que por ejemplo a la agencia de noticias EFE le quitaron sus credenciales. Entonces se puede interpretar como que era un intento de cubrir, pero no buscarse un problema mayor con el gobierno. Sin embargo, la realidad demuestra que había gente que ya tenía luz y seguía protestando. Hay videos de personas gritando libertad, que no tienen nada que ver con los cortes de la electricidad. ¿Pueden comentarme un poco de eso? Así, el grito de libertad nos faltó, principalmente en las regiones que estaban alrededor de La Habana, por ejemplo, Mayabeque y Artemisa. Algunas regiones estuvo muy fuerte el grito de libertad. Muchas personas lo hicieron constantemente en las protestas, algo que nos faltó, ni se gritaban por la electricidad. Así que no se deja principio que las protestas abarcaron, por no decir toda La Habana, la mayoría de las zonas, casi todos los municipios, el Cerro, Vedado, Playa, Guanabacoa, el mismo 10. Bueno, a ver, tengo como es confirmación visual de que en muchas de las zonas en las que se bloquearon las vías de acceso a los municipios, a día de hoy, en el horario de la noche, están concentradas por lo menos una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria en cada uno de esos lugares. O sea, puedo hablarte de la zona de 100 y 51, que fue una de las zonas en las que la gente salió a la calle. Puedo hablarte de las tiendas MLC de Playa, puedo hablarte del Vedado, y la presencia policial no es densa, pero existe en lugares en los que antes era muy ligera o era en forma de patrulla, de dar vueltas en el mismo lugar y no estar plantados en el mismo punto. Y bueno, sí, hubo gritos de libertad, hubo gritos de abajo, hubo gritos de camina, ustedes saben, en Batabanó. Y nada, esas son cosas que poquito a poquito van sorprendiendo más a la gente porque eso nunca había pasado. Y al ocurrir cosas que nunca habían ocurrido antes, la gente poco a poco va abriendo los ojos y la mente al mismo tiempo sobre que realmente el peligro en protestar o en reclamar las cosas es el mismo miedo que tiene la gente. El peligro no es el Estado, el peligro no es el gobierno, el peligro es el mismo miedo que tiene la gente. Si es tu derecho, tienes el derecho, lógicamente, de reclamar eso y no tienes por qué temer que te pase algo por reclamar las cosas. Por supuesto, de manera violenta no se gana nada. De hecho, si te rebajas al nivel de la policía, que realmente lo que se conoce de la policía en Cuba, ¿no? Es un órgano represivo en que los oficiales de más bajo nivel, no me gusta usar la palabra cromañón, pero realmente no son personas muy preparadas realmente para ejercer ese cargo público. Si el ciudadano se rebaja a ese nivel, lógicamente no puede esperar nada bueno de eso. Y nada, estamos viendo eso, que estamos poquito a poquito abriendo los ojos y realmente es algo, en un momento muy desagradable como un desastre, ¿no? Pero realmente es algo muy bonito de ver como la gente poco a poco se da cuenta de que el único peligro y el único riesgo es el temor a reclamar lo que por derecho natural nos corresponde. Esto sin duda no podría no pudiera haber tenido lugar si antes no hubiera habido un 11J, un 27N, cosas como esas, claro, un 15N. Han sido pasos, ¿no? Que le han dado a la gente más valentía, más osadía para desafiar el status quo que ha estado hasta ahora aquí en Cuba. Nico, ¿me podrías hablar un poco de, o sea, las diferencias que han existido o las semejanzas, ¿no?
entre las protestas de estos días y las que hubo el pasado 11 de julio del 2021 y bueno, los días posteriores al 11 de julio. En cuanto a dimensión, alcance, las causas, el futuro o sea, el impacto que tenía en el futuro, la importancia, ¿qué te parece? Bueno, a ver, en alcance, realmente es como si en el resto del país, en el interior del país, no hubiera ocurrido nada. Realmente hay muy pocas protestas o inconformidades de la gente documentadas en el resto del país. No sé si fue por los apagones o porque estaban más controlados, pero realmente en el 11 de julio se notó un alcance en dispersión, ¿no? De las protestas mayores, porque en todo el país, en todas las provincias del país, hubo grandes focos de personas en el centro de la provincia, ¿no? En la capital provincial. Aquí en La Habana se concentraron las personas en el área del Capitolio, Paseo, las vías principales, y en el resto de las provincias fue así mismo, en las capitales provinciales. Pero ahora, con el tema del huracán, fue distinto porque la gente, las personas no salieron, primero porque no había transporte público, segundo, no te puedes alejar mucho de la casa porque estás en una situación de desastre, ¿no? Y la gente salió a protestar en su localidad. La diferencia principal entre el 11 de julio, en lo que a dimensión y dispersión respecta, entre el 11 de julio y la situación de ahora del huracán, fue los lugares donde se concentraron las personas. Las personas se concentraron frente a la dirección municipal, se vio mucho en el municipio Lisa, en el municipio Marianao. La gente fue a la sede del gobierno a reclamar el restablecimiento del servicio eléctrico. Esa fue una de las grandes diferencias entre el 11 de julio y la semana pasada. Y las causas, bueno, las causas del 11 de julio fueron, sí, se parecen bastante porque al final habían cortes eléctricos, había problemas con la comida, con el agua, los mismos problemas que existen ahora, pero bueno, también estaba una ola grandísima, todos recordamos ese matanza, una ola grandísima de COVID, un gran número de muertes por COVID para nosotros, ¿no? Un número que a nosotros nos llamó la atención, ¿no? Y realmente esa crisis, ese momento de crisis con la COVID fue uno de los grandes detonantes, ¿no? De las protestas del 11 de julio, por la preocupación que tenían las personas con la gestión, ¿no? De la pandemia. Pero ahora, bueno, la COVID como que ha quedado en el olvido y hay cosas más importantes que la COVID realmente. Y al haber un apagón tan grande y al acumularse los problemas que no estaban tan acumulados en 2021, en el 11 de julio, porque realmente los problemas de agua, gas y electricidad estaban ligeramente aislados, ¿no? A muy pocas personas le correspondía que dos de esos problemas se juntaran en el mismo momento, pero con el huracán se juntaron todos los problemas a la misma vez. Y eso solapa una mayor inconformidad, lógicamente, y lógicamente deteriora el orden interior porque al final la gente sale a reclamar sus cosas en la localidad. Y esa para mí fue la gran diferencia entre una protesta y la otra, aparte del tema consigna, ¿no? Porque las consignas que predominaron, aunque sí hubo consignas políticas, las consignas que predominaron en la semana pasada fueron consignas respecto a las necesidades básicas, ¿no? De la población, mientras que en el 11 de julio sí hubo consignas por necesidades básicas, porque en un principio por eso se salió a protestar, pero muchas consignas eran antigubernamentales. Y bueno, eso es como que 20% allá y 80% en este año. Entonces hubo como un intercambio ahí. Y nada, eso, para mí esa es la mayor diferencia entre estos dos momentos de sublevación, por así decirlo. Claro. No, al final la situación ha sido muy precaria. Aún Pinar del Río, buena parte de la población no tiene luz. Incluso el gobierno en su noticiero hace un parte todos los días de esta situación, porque todavía queda mucho tendido eléctrico por recuperar, queda muchas viviendas por reparar. El país entero se llegó a quedar sin luz en un momento, ¿no? Entonces, incluso está la noticia de que el gobierno cubano presuntamente pidió ayuda al gobierno de los Estados Unidos, lo que es muy paradigmático, ¿no? Es muy contradictorio porque históricamente ese ha sido el enemigo histórico de la revolución, el imperialismo, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante de que hayan llegado a pedir ayuda al gobierno de los Estados Unidos. Habría que ver si finalmente les dan ayuda, si no se la dan, si cumplen con las sanciones o dejan a un lado las sanciones en este momento. La mayor parte del país tiene luz, pero Pinar del Río está devastado totalmente. Hay regiones donde muchas casas tienen, o sea, no tienen techo, perdieron el techo
prácticamente. Entonces, bueno, habría que ver en qué tiempo el país se logra recuperar porque llevamos ya varios años de crisis económica. Sandra, ¿qué tú crees sobre la ayuda que le pidió el gobierno cubano a los Estados Unidos? ¿Crees que se la den o crees que continúen cumpliendo con lo establecido en las sanciones? Pues respecto a ese tema, yo creo profundamente que la ayuda no va a ser ofrecida, debido a que Cuba, como primero, está en la lista del terrorismo, los países que hacen terrorismo. Y ya sabemos por qué está demostrado por la represión de las protestas, no hay libertad de expresión, o sea, no cumplen con la declaración que se había firmado en 1948 de los derechos humanos. En sí no la están cumpliendo. Y la forma en que pidieron la ayuda fue como que muy informal. Claro, habría que hacer una solicitud oficial. Tengo entendido que la legislación estadounidense pide que se establezca la situación del estado, ¿no? De desastre. No me sé el nombre en sí como es, pero que habría que establecer un Bien que estado del país. no tienen, como que no se ha calculado la masa en sí de los daños provocados por el huracán. Y lo mejor sería hacer la ayuda, o sea, pedir ayuda de forma formal, enviar a representantes, a intentar hacer por lo menos mínimo, establecer una relación para solucionar este problema, porque como ya vimos, el río ha quedado hecho un desastre. Está que no hay casas, no hay comida, no hay nada, solo se han estado pidiendo donaciones a La Habana, por ejemplo, y otras provincias. Claro, es que realmente necesitamos ayuda porque la situación es muy precaria, el país está agotado. Desde el 2019 finales estamos viviendo una crisis económica constante. Primero lo que le conocemos aquí en Cuba como la coyuntura, que no fue más que una reducción en los suministros de petróleo al país. Luego vino la pandemia de la COVID-19 con el respectivo desplome en la industria turística, un pilar económico para el país. Además de, claro, el gasto enorme en sanidad que hubo que hacer o sea, la economía se paralizó totalmente. En 2021 el turismo no se recuperó. El gobierno durante esos 2 años trató de paliar esa situación con la venta de servicios médicos, exportando servicios médicos a otros países, que bueno, ellos le llaman solidaridad, pero al final se benefician porque venden esos servicios médicos y se quedan con la mayor parte del salario de los doctores y especialistas que viajan a esos países. Y bueno, ahora este 2022, que parecía otro año más de recuperación económica, pero la coyuntura internacional ha provocado un encarecimiento de los precios del petróleo y de otras materias primas. Y bueno, eso afecta a un país como Cuba, que no tiene muchos ingresos e importa gran parte de lo que consume. Entonces, la situación como que no ha mejorado mucho. Probablemente haya otras protestas en el corto plazo, no sabemos cuándo, pero es muy probable. ¿Ustedes creen que hayan algún evento cercano de algún tipo que pueda provocar otra escalada en las protestas? Bueno, se puede creer que sí, debido principalmente al trabajo político y ideológico que se está realizando en los estudiantes, principalmente universitarios de todas las enseñanzas. Se está forzando, ¿cómo decirlo? Una política de negarlo todo, negar los problemas que existen en la sociedad actual, negar las manifestaciones y una adoración constante al gobierno, sentirse agradecidos con él, que eso siempre ha sido así. Pero se ha forzado tanto que es solo creando rechazo por parte de los jóvenes. Y yo creo que ese rechazo va a provocar otra coalición. Nico, ¿me puedes decir qué opinas sobre la posibilidad de que en el futuro cercano haya otro estallido de protestas? Bueno, relacionado a los desastres, la temporada ciclónica no se ha acabado, así que no quiero desearlo, porque es algo muy desagradable, pero es posible que otro fenómeno hidrometeorológico desate inconformidad en la población. Y al mismo tiempo, las venideras elecciones municipales en noviembre no es una forma de estallido, no es una forma de salir a las calles a protestar, ¿no? Pero realmente es de esperar, ¿no? Un voto castigo igual o superior al que hubo con el reciente Código de la Familia. ¿Por qué? Porque al final, y eso lo hablaremos en otra transmisión, las elecciones municipales generan mucha apatía en las personas porque votas por personas que no conoces. Y eso puede desencadenar un gran número de abstenciones y de votos nulos, por así decirlo, porque al final no vas a elegir ni por sí ni por no, sino que vas a elegir entre dos o tres personas que al final son la misma persona. Virtualmente para el Estado son la misma persona y van a hacer lo mismo.
escojas a quien escojas, y eso genera inconformidad en la población. Y bueno, aparte del tema clima y el tema de elecciones, es posible que sin ningún tipo de tormenta haya problemas con el sistema energético nacional. Y todos ya conocemos ya que eso es el gatillo para estas cosas. Realmente es lamentable tener que vivir con eso, pero ha sido y será, ¿no? Mientras siga en este estado, el gatillo que dispare el descontexto social en el país. Gracias. Entonces, bueno, para ir resumiendo, lo que pasó en Cuba fue que pasó un huracán de categoría 3 por el occidente del país, Pinar del Río. Esto provocó increíblemente que el país entero se quedara sin corriente primero, después se restableció más rápido en el centro y en el oriente del país. El occidente se demoró un poco más. La Habana y Pinar del Río se demoraron más, aún en gran parte de Pinar del Río está corriente. En La Habana muchos lugares ya la recuperaron, pero estuvieron bastantes días sin electricidad. Esto causó malestar en la población, la suspensión de muchos servicios públicos como fueron el agua, el gas y la electricidad, fundamentalmente la electricidad, claro. Y esto causó que las personas protestaran, salieran a protestar en muchos puntos de la ciudad de La Habana, sobre todo fuera de La Habana no fue tanta la cantidad de protestas. Se documentó muy bien lo que ocurrió en redes sociales y bueno, el gobierno siguió con su narrativa de que las protestas son ilegítimas, de que la población tiene que ser más comprensiva, lo decía. Entonces, por ahora todo está tranquilo, pero habría que ver cómo se desarrollan las cosas, si pasa otro huracán o si ocurre algún otro evento que cause que ya el debilitado sistema electroenergético nacional falle. De hecho, ya se volvió el plan de los apagones programados, está restableciéndose ese plan de apagones programados, porque realmente el país no cuenta con la capacidad muchas veces para poder proveer de servicio eléctrico a toda la población, a pesar de que es un servicio que se paga. Lo lógico es que cuando tú obtienes beneficios de un servicio, tú trates de dárselo a la mayor cantidad de personas posible para que consuma más y te paguen más. Pero bueno, esa lógica de mercado no aplica aquí en Cuba. Entonces, pues, por ahora esto es todo. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos desde Contexto Cubano. Pueden seguir en Telegram como Contexto Cubano, en Twitter como @Contexto Cubano y en YouTube, claro, como Contexto Cubano, desde donde nos están viendo. Próximamente tendremos más espacio para comentar la realidad de nuestro país y muchas gracias por su atención.